Muy buenos días a todos los hermanos y amigos que nos reunimos en este compañerismo alrededor de la palabra. Estoy dando comienzo a esta grabación que tendremos en esta hermosa mañana, y estoy dando espacio para que entren los hermanos que se están conectando, y de esa manera pues aprovechemos bien el espacio para esta comunicación. Bien, vamos a tener la lectura en las Sagradas Escrituras. Leemos en el libro de San Lucas, en el capítulo 1 del libro de San Lucas, y también en el verso 1. Y dice el doctor Lucas de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y en el libro de San Lucas, capítulo 1 y verso 1, dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Quiero leer en este tomo, la apertura, aquí una parte en el cual el mensajero nos habla de la siguiente manera: bueno, yo no sé dónde parar esto. Casi no he usado las notas que tenía aquí. Casi no las he usado. Pero yo lo que estoy viendo es que, bueno, más adelante a lo mejor no haya que usar ninguna. Bueno, después que ya conozcamos el mensaje del reino, todos los detalles del mensaje del reino, pues no va a haber necesidad de estar buscando por aquí y por acá, porque esto de probarles por aquí y por acá, buscarles por aquí, ha dicho Dios a través, acá en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y acá en el mensaje a través de Elías ha dicho así: eso es por causa de que ustedes son escogidos y se están encarnando la palabra en ustedes. Pero después que se haya encarnado, ¿para qué le tengo yo que estar diciendo, mire, aquí lo dice? Eso ya yo lo sabía. ¿Para qué perdió tiempo en eso? Hubiera seguido y hubiera predicado, en vez de predicar 2 horas, un mensaje de 2 horas, hubiera predicado un mensaje de 4 horas en 2 horas. No que no queremos que predique las 2 horas, sino que nos hubiera predicado más en el mismo tiempo, nos hubiera dicho más. Yo creo que esa hora se está acercando, y al estarse acercando, entonces nosotros tenemos que estar preparados para todo lo que el Señor tenga, porque realmente es grande lo que el Señor tiene en esta hora. Es inconcebible, y de seguro vamos a ver muchas cosas que están prometidas, que serán vistas.
Estamos en la página 48 y 49 de este extracto, la apretura. Bien, en esta oportunidad queremos profundizar acerca del estudio de las 7 visiones que vio el precursor, el reverendo William Marion Branham, en el año 1933. Y quiero en esta oportunidad profundizar un poquito, entrarnos a ellas y ver la realidad, porque nosotros somos los que hemos vivido el tiempo en que se ha desarrollado estas 7 visiones, y si hay alguien con quien estas visiones tiene que ver, es con nosotros y con el ministerio del precursado, con el ministerio de William Soto Santiago. Antes de empezar, quiero hacerles saber que estas reuniones no las hacemos con el propósito de mostrarnos como líder de algo o de alguien. Estas reuniones las hacemos para compartir la revelación que ha sido traída por William Soto Santiago, y quien sigue liderándonos, guiándonos, y quien sigue como el mensajero que es y que es eterno, es William Soto Santiago. Ninguno de los que aquí estamos compartiendo este compañerismo estamos ni formando un ismo, no un sistema religioso, una organización, no vemos las cosas de esa manera. Solamente estudiamos para conocer lo que hemos recibido por revelación del precursado. Y eso lo hacemos 1940, 2019 y contando. Bien, leemos la primera visión que el reverendo William Marion Branham nos dio en el año 33 y continuó pues en toda la vida en su ministerio, haciendo pues mención de todo lo que dicen estas visiones. Dice en la página 360 del libro de las 7 edades de la Iglesia de la siguiente manera: que Mussolini iba a invadir a Etiopía y esa nación caería a sus pies. Esa visión causó mucha repercusión y muchos se enojaron cuando lo dije y no lo quisieron creer. Pero así sucedió. Él simplemente entró allí y con sus armas modernas se apoderó de la nación. Los etíopes no tuvieron suerte alguna, pero la visión también mostró que Mussolini tendría un fin horrible, en el cual su propia gente se volvería contra él. Eso sucedió exactamente como fue dicho. Bien, en esta primera visión que se sucedió en el año 1935, porque la visión que trajo el reverendo William Marion Branham fue dada en el año 33, y 2 años después fue cuando ocurrió la invasión de Italia a Etiopía. Mire este detalle, este holocausto, este genocidio fue cometido por Italia, y miren, fue una pelea, una guerra desigual. Los italianos entraron a Etiopía con cañones y armas modernas, con pólvora, fuego, y se defendieron los africanos con asadones, con machetes, con armas más para trabajar la tierra que para una defensa de un país, de una nación, en contra de un ataque de esta naturaleza. En esa guerra desigual se cometió un genocidio, y lo cometió Benito Mussolini, este dictador italiano. Ahora, esta visión marcó el cambio
que tendría la humanidad. También dio comienzo al escenario que estaría cuando el precursado estuviese en la tierra desarrollando su ministerio. Vamos a decir que William Marion Branham ministró en un mundo pasivo donde el ser humano no había tenido un cambio en sus principios, valores y en su moral y en todos estos aspectos sociales de la humanidad. Pero el doctor William Soto Santiago, precursado de William Marion Branham, cuando empezó a ejercer su ministerio, lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se había dado un cambio tan brusco que en realidad ha llenado la copa de la ira de Dios, lo cual estaremos viendo a continuación. Bien. Benito Mussolini entonces vino a ser el que comienza a ser mostrado por Dios en la visión del precursor, y él viene a ser la persona que inicia esa era de los holocaustos, de las matanzas y de esa manera en el tiempo en que Benito Mussolini produjo este holocausto queda señalado como el comienzo del siglo XX en lo que tiene que ver con la barbarie, que más tarde, en la segunda visión que nos mostró el reverendo William Marion Branham, se desarrollan todo lo que a continuación estaremos viendo. Quiero también que observemos con detenimiento que todo de lo cual estamos hablando es historia entre nosotros. Lo que hizo Benito Mussolini en Etiopía ya es historia, y tenemos en la historia cómo se desarrollaron los hechos. Ya sabemos cómo murió Benito Mussolini, ya sabemos cómo su propio pueblo fue ejecutado. ¿Por quién? Benito Mussolini fue ejecutado por Rusia. Fueron los rusos los que entraron y lo apresaron en su propia patria, y sus mismos ciudadanos. Ya vimos cómo fue colgado en el parque, él y los más cercanos a él en el mandato dictador que él tenía en Italia. Todo eso lo conocemos, es historia. No estamos hablando de cosas que no podamos leer en la literatura contemporánea. También, miren ustedes, es importante que Italia fue quien produjo y abrió la puerta para esta, y ustedes saben que Italia es Roma. Así que vigilemos esto. Ahora, ¿para qué fue que apareció la política del rey del norte, el cual es Rusia? Aparece porque dice el reverendo William Marion Branham que es un látigo para castigar a la ramera, para castigar el sistema que ha traído tantas muertes y tanta persecución a los hijos de Dios en la tierra. Continuamos. En la segunda visión vamos a leerla. Dice de la siguiente manera: la segunda visión predijo que un austriaco con el nombre de Adolfo Hitler se levantaría como dictador de Alemania y que él conduciría al mundo a una guerra. Mostró la línea Siegfried, y además que nuestras tropas tendrían una lucha muy fuerte para vencerla. También mostró que Hitler tendría un fin misterioso. Bien, ya ustedes conocen que
en el tiempo de Adolfo Hitler, el pueblo judío recibió un azote muy duro, muy fuerte. Y eso hizo que la nación judía, Israel, se regresara a la tierra prometida, luchara por poseer la tierra prometida. Y eso dio también cumplimiento a una profecía dada por nuestro amado Señor Jesucristo. La profecía era que la higuera reverdecería. Así que ya allí empezamos a ver cómo el mensaje del precursado estaría teniendo ya su aparición, porque Él es el mensajero a Israel, y Israel, para que Dios la bendiga, tiene que estar en su territorio. Y eso fue lo que provocó esa persecución en Alemania de el ejército nazis, del cual surge el nazismo. Bien, continuamos. Entonces, ven ustedes también la matanza de 6 millones de judíos. Se dieron de acuerdo a la revelación bíblica. Se dio porque estaba sucediendo el mismo acontecimiento de los días de Moisés, que Moisés fue rey en Jeshurún, en Israel. Así que Moisés es rey de Israel, pero en su nacimiento el diablo, usando esa quinta dimensión y usando a los egipcios como su ejército, persiguió al niño rey para matarlo, y muchos judíos murieron buscando al rey, buscando a Moisés. También sucedió igual con Jesús de Nazaret. Fue dicho por el arcángel que él era el rey y que estaba naciendo allí en Belén, y en esa ocasión el diablo, usando como ejército a los romanos, que eran el gobierno de turno en Israel, Herodes mandó a matar los niños, y esa consecuencia vino sobre el pueblo judío, pues en medio de ellos es que está prometido que el rey elegido por Dios se manifestaría. Y lo mismo sucedió en el año 1940. Para esa fecha estaba naciendo William Soto Santiago, y esa matanza coincidía con el alineamiento de los planetas que formaron la estrella de Belén, y esta vez también en esa misma fecha estaba siendo vista, y también esa persecución era contra los judíos, y esta vez murieron niños, mujeres, ancianos y todo lo que el ejército nazi masacró. De esta manera se desarrollaron estos acontecimientos en ese tiempo. También para esa fecha se desató la Segunda Guerra Mundial. Eso también fue un holocausto, y en esa guerra murieron 60 millones de seres humanos. Y detrás de esa guerra física que se llevaba a cabo sobre la tierra, dice las Sagradas Escrituras que había una batalla espiritual. Dice las Sagradas Escrituras que fueron desatados 200 millones de demonios sobre la humanidad, y eso aparece en Apocalipsis capítulo 9, y allí es donde nos hace saber que en el juicio
de la raza humana, que entre otras cosas tiene 3 etapas, y una de esas etapas que es llevada a cabo en ese juicio. Una es la Primera Guerra Mundial, la segunda etapa es la Segunda Guerra Mundial y la tercera etapa, lógicamente, es la Tercera Guerra Mundial. Esto es lo que nos habla el libro del Apocalipsis. Estas son las cosas que fueron reveladas en el mensaje del precursor William Marion Branham y en el mensaje del precursado, el 7º sello, el ángel del Señor Jesucristo. Apocalipsis 22:16, la segunda venida del Señor en medio de la raza humana. Y Dios es uno. Dios no es 2, ni 3, ni muchos dioses. Eso es politeísmo. Dios es uno, monoteísmo. Esa es la forma como conocemos nosotros la revelación de Dios en el tiempo en el cual nos encontramos. Dios ha revelado el libro sellado con 7 sellos. Dios ha dejado sonar los 7 truenos y la tierra, el siglo XXI y el siglo XX han sido los testigos de el cumplimiento pleno de las profecías apocalípticas, las cuales no serían dadas a conocer sino por revelación, así como le dijo Jesús a Pedro: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Continuando, se desató la Segunda Guerra Mundial y murieron 60 millones de seres humanos entre civiles y militares en esa guerra. Ahora, allí también se gestó que las naciones, evitando que sucediese otra matanza de esa magnitud, se organizaron y el mundo, las naciones, todas buscaron la manera para que hubiese paz en las naciones y que sus ejércitos no se confrontaran, y de esa manera crearon las organizaciones como por ejemplo la ONU. La ONU fue creada y se construyó en Nueva York un edificio, el cual es el edificio de la ONU, y se creó con el objetivo de que las naciones de la tierra hiciesen consenso, se reunieran y pactaran para la paz y se dictaran leyes, se establecieran normas, leyes, y de esa manera surgieron la ONU, surgió la Corte Penal Internacional, la OTAN y todas las organizaciones que a continuación empezaron a prevenir que no se desarrollara otro conflicto tan magno como el que se desarrolló en esa confrontación, aunque fueron las naciones europeas, pero esas eran las potencias mundiales y siguen siendo las potencias mundiales. Después de eso se dio la bomba atómica en ese mismo periodo, que cayó sobre Hiroshima y Nagasaki, y allí se trajo a conocimiento, se hizo saber que en el occidente había una potencia mundial y se llamaba Estados Unidos de Norteamérica. En América, en la parte norte, en el idioma inglés, allí se desarrolló esta potencia mundial, la cual no solamente se proyectó como una potencia militar, sino que también se proyectó como una potencia económica, como una potencia cultural, académica, y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad. De esa manera ha avanzado las visiones
las 7 visiones y aún estamos hablando de la segunda visión, la visión donde el mayor actor de esta visión, Adolfo Hitler, fue el líder del nazismo, del ejército nazi, y esa es la historia, es real, no es imaginaria, y por eso estos cambios se han producido, no son imaginarios. Vamos a tener la tercera visión y miremos lo que allí viene a continuación. La tercera visión fue en cuanto al dominio de la política, porque me mostró que habrían 3 grandes sismos: el fascismo, el nazismo y el comunismo, pero que los 2 primeros serían absorbidos por el tercero. La voz me advirtió: fíjate en el rey del norte, fíjate en Rusia, fíjate en el rey del norte. Ahora ya es de conocimiento de todos nosotros que en el globo, en el consenso de las naciones, imperan 2 actores políticos que son los que tienen agrupado el control de la familia humana. Me refiero a el norte, la Rusia, en el cual está cimentado el comunismo y es una potencia temible para las naciones. También se proyecta en la tierra la democracia, de la cual es representante Estados Unidos de Norteamérica. Y se identifican aliados y conocedores de la democracia, se identifican con el proyecto político, económico de Norteamérica, y de esa manera la tierra, el mundo, está en este momento representado en su mayoría políticamente por el comunismo y por la democracia. Y no tenemos la intención de hablar de política, de meternos en estos estratos políticos, pero nosotros sí queremos ver las 7 visiones y cómo su desarrollo produjo efectos entre los cuales está la política. Ya conocemos que en la parte donde se desataron las 3 guerras mundiales, allí nosotros conocemos que allí surgieron ideologías políticas, grandes ideólogos, pensadores, y finalmente se dio que Rusia se unió también, apareció la perestroika y ya vemos cómo Rusia vino a ser el representante político, la ideología política de infinidades de naciones en la tierra. Y esa ideología que surgió de Europa y de todos estos movimientos de guerra, eso produjo una ideología política allí en Rusia, y también vemos cómo se abría camino la libertad y se abría camino el sueño americano, y cómo se formaban los estados en la parte norte de América, y cómo era viable para las familias mudarse a un territorio donde tendrían libertad y desarrollo y podrían cultivar la tierra
las minas y todas las cosas sobre las cuales se levantó Norteamérica. Así se desarrolló este mundo, el mundo contemporáneo, comparado con lo que le tocó vivir al reverendo William Marion Branham. Es distinto. El ministerio que Dios ha colocado para todo el mundo, que es el ministerio de la segunda venida del Señor, ese ministerio está en un escenario totalmente distinto al que le tocó al precursor, aunque el precursor también estuvo en parte de los adelantos y de este mundo moderno. Sin embargo, la plenitud le tocó al precursor. Es importante que mientras leemos estas visiones también reflexionemos sobre los cambios que han producido y lo que significa en medio de la raza humana, porque la raza humana, sin que lo perciba, ha entrado en un ataque, y ese ataque es en la mente del ser humano. La mente del ser humano ha sufrido un ataque y una sumisión a lo que hoy conoce las masas, las mayorías, como tendencias. A través de esas tendencias es lo que vemos materializado sobre la tierra, pero esas tendencias que vemos materializadas sobre la tierra no son otra cosa bíblicamente sino el ataque de 200 millones de demonios. La batalla jamás peleada, la más grande que se haya peleado, se pelea en el tiempo del precursado, y se pelea porque en ese tiempo las mentes de los seres humanos son atacadas hasta el punto que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial fue alterada la frecuencia de la música. La música tiene un poder, porque la música va directo al alma, y la música fue una de las cosas que empezó a producir un ataque en la mente de los seres humanos, y a vencer la mente de los seres humanos, a convertir la tendencia, las masas, en obedientes a todo lo que se les propusiera. Adolfo Hitler, conociendo el misterio de la música científicamente, entonces, ¿qué hizo? Pasó de 432, la música original, a la frecuencia 440. Esto produce alteraciones en las mentes de las personas y produce un estado de estar el ser humano atontado. La escritura lo describe como fatuo, lo describe como alguien embobado. Y eso fue lo que logró Adolfo Hitler, que su ejército fuera obediente sin razonar que la orden que recibía tuviese algún cuestionamiento para no ejecutarla. No, ellos la recibían, y por el estado en que sus mentes fueron atacadas, entonces ellos no se cuestionaban, sino que cumplían con esa orden. Así que el ataque más grande que se haya tenido en la mente es el campo de batalla, dijo el reverendo William Marion Branham en el mensaje La más grande batalla jamás peleada, y también lo ratificó en muchos temas el precursado. De esta manera es que hemos vivido nosotros en la tierra. Para empezar, la música ha producido el daño que hoy, sin que se perciba, por causa de tener afectada la mente con este cambio, con esta alteración, y la humanidad de pronto ignorando este poder de la música, piensa que
se está exagerando o que es un argumento. No, es real. Es real y por eso fue producido así, por un dictador que quería gobernar el mundo, cosa que está reservada, que se vendrá sobre la tierra un quinto imperio, y ese imperio es judío, y el trono que está en Israel es el trono donde estará sentado el hijo de David, y desde allí se gobernará todo el planeta Tierra en el glorioso reino milenial, y eso traerá una paz imperecedera, verdadera. Pero eso para la raza humana no está en la fe, en el corazón de la raza humana, porque lo que ha tenido ha sido un adelanto científico monstruoso por una ciencia que está probando la no existencia de Dios, por una religión que está tomando el control de las mentes, del alma de los seres humanos, para que les sirvan a un movimiento, un clero, un movimiento de ministros que buscan su propio beneficio y su comodidad, haciendo uso de que Dios estableció un orden sacerdotal, y personas a través de la letra han tratado de hallar esa unción ministerial, y hoy lo que tenemos es un montón de intelectuales tratando de decirnos que ellos son Dios y que a ellos se les debe obediencia, honor, respeto, y eso no es así. Eso es parte de lo que sus mentes afectadas por la propagación de esta música 440 a nivel mundial ha producido como efecto en sus venas, en sus cerebros, en sus hormonas cerebrales, en sus plaquetas, en su sangre, en todo. Aunque no lo piensen los seres humanos, han sido afectados, y ese es el escenario, esa es la plataforma que las 7 visiones presentan del ministerio que estará en la escena para el tiempo de la segunda venida del Señor, el cual ya se llevó a cabo según el 7º sello. Y el instrumento elegido por Dios, el Rey de Israel, el Hijo de David, ya ha estado con nosotros sobre la tierra, ya cumplió la apertura del 7º sello, y en este momento se proyecta cumpliendo la apertura del 5.º sello, el cual tiene su efecto en el aspecto teofánico nuestro. Por ejemplo, nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, tenemos un alma, un espíritu y un cuerpo. Y ese espíritu del cual nosotros fue creado por Dios para el ser humano integral que habitará el planeta Tierra en el 5.º imperio. Ese cuerpo espiritual es un cuerpo teofánico que ya está en el reino de Dios en eternidad, que habita en esa dimensión sexta, y que en su momento los que hoy están en ese lugar, en una sala de espera, en descanso, tendrán que regresar a la tierra conforme a las sagradas escrituras, conforme a la revelación del precursado, conforme a la plataforma del precursor. Tendrán que regresar a la tierra, y eso dará cumplimiento a la apertura del 6.º sello, lo cual el mundo no debió esperar hasta ese día, porque por
estos 2000 años de la primera y segunda venida del Señor, Dios ha estado extendiendo su mano de misericordia, de amor, un llamamiento, y las personas no han atendido. Llega un momento en donde será demasiado tarde para los seres humanos, porque no conocieron el tiempo de la visitación del Señor en su segunda venida. Continuamos con las visiones. Vamos en la tercera visión, vamos a leer la cuarta visión, y dice de la siguiente manera: la cuarta visión mostró los grandes adelantos científicos que se efectuarían después de la Segunda Guerra Mundial. La visión culminó mostrando un carro con techo plástico en forma de globo, y este carro iba corriendo por carreteras hermosísimas bajo control remoto, y la gente parecía estar sentada en el carro sin volante, y ellos estaban entreteniéndose con un juego. El adelanto de la ciencia. Eso es lo que nos muestra la cuarta visión. Como todos ustedes saben, en el año 1933, cuando el reverendo William Marion Branham estaba sobre la tierra, no se tenía este adelanto que tenemos en la actualidad. El reverendo William Marion Branham nació para el mes de abril de 1909 y estaba dando estas profecías para el año 1933. Así que en su juventud, en su adolescencia, en su infancia, él no vio estas cosas que nosotros tenemos. Cuán asombrado estaría en el año 65 cuando se fue. Qué tristeza habría en el mensajero, siendo que él fue un profeta diseñado para otra generación, y haberle tocado entrar a esta situación que tenemos, la cual es caótica, aunque el mundo no la percibe, pero es así. Como ustedes saben, ya después de la Segunda Guerra Mundial fue descubierta la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión es donde se encuentran la radio, la televisión, las ondas. De manera que la cuarta dimensión fue controlada por el conocimiento científico, y al hacer uso de la cuarta dimensión, sin que lo sepa la humanidad, abrieron también la quinta dimensión. La quinta dimensión es el infierno, es el lugar donde está sentado, donde habita el enemigo de Dios. ¿Quién es? Se llama así, Satanás, adversario, diablo. Y ese personaje, ese espíritu, tiene un ejército de demonios, y como les dije anteriormente, él lo único que hace es matar, destruir, engañar. Eso es el propósito del diablo. Y desde la quinta dimensión, él toma el control de las mentes, de los corazones, de los ideales del ser humano. Es más, él se hace carne, porque todo lo que él es se va convirtiendo en lo que las personas son en la actualidad. Y por esa razón llega un momento en donde ya el mundo no puede seguir, porque ha sido poseído, y ha sido poseído en masa a nivel mundial. Cuando se abrió la quinta dimensión y se descubrió la cuarta dimensión, entonces el mundo se globalizó. Ya eso venía avanzando,
pero con las comunicaciones, con la televisión y especialmente con una ciudad muy significativa. Me refiero a Los Ángeles, California. Esa ciudad es la ciudad donde se abrió la quinta dimensión. ¿Por qué? Bien, miren ustedes, esa nación le fue enviado un profeta, el profeta de Dios, William Marion Branham. Y no hay un profeta si no tiene un mensaje. Toda vez que Dios envía a la tierra un mensaje, lo envía a través de su profeta. Así que Dios envió a William Marion Branham como profeta a la nación norteamericana, pues esa es la séptima parte del territorio que vio la manifestación de Dios. Después que Dios envió el mensajero, una de las comisiones que le dio Dios al mensajero es: nunca vayas a fumar, a beber, ni a deshonrar tu cuerpo en ninguna manera, porque tengo una obra para ti cuando tengas mayor edad. Esa enseñanza de la santificación, la justificación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo tuvo lugar en Norteamérica, pues los reformadores Lutero, Wesley y Branham habían ratificado esa enseñanza, y esa enseñanza era demandada del pueblo norteamericano. Y el pueblo norteamericano está representado en su presidente, porque el pueblo norteamericano tiene esa política. Ellos eligen, y lo eligen con el voto popular del pueblo. Eligen un presidente, así que todo lo bueno que ese presidente haga es lo bueno que hace Norteamérica, pero también lo malo que ese presidente haga delante de Dios es lo malo que hace Norteamérica, pues es el elegido de Norteamérica. Y hablando de William Marion Branham, es el profeta que vino a traer la vida al pueblo norteamericano, y predicó, y le acompañó la columna de fuego, pues en el cielo de Arizona, el 28 de febrero de 1963, apareció la nube formada por 8 ángeles de Dios. Y también el día que esa nube apareció, estaba en el Monte Coronado de Arizona el reverendo William Marion Branham, y Dios anunciaba desde el cielo que ese ángel que correspondió a la parte norte de América estaba siendo anunciado desde el cielo, que Dios confirmaba su ministerio. Y saben ustedes, para el tiempo de él, en el tiempo en que estas cosas estaban sucediendo, también para esa fecha estaba siendo abierta la cuarta dimensión, y la cuarta dimensión estaba globalizando el planeta Tierra. Pero también la cuarta dimensión, miren ustedes, estaba abriendo en Hollywood allí una pantalla que luego se extendería en todo el planeta. Y me refiero a Hollywood, el cine de Norteamérica. En esa pantalla surgieron ídolos, como por ejemplo, miren ustedes, esos actores bien buscaban siempre los mejores parecidos, los más simpáticos, los más carismáticos. ¿Y qué sucedió con eso? Miren, esos personajes se convirtieron en ídolos, y Estados Unidos era la potencia mundial que había hecho consenso con las naciones que pertenecen a su sistema de gobierno, la democracia. Y lo que sucediera en Norteamérica repercutía en todas las naciones, especialmente las naciones
de la democracia. De esa manera, Estados Unidos empezó a crear películas y en esas películas se formaron ídolos. Esos grandes actores llegaron a ser muy queridos hasta el punto de ser idolatrados por la tendencia, por las masas. Esa tendencia se generalizó a través de la prensa, la televisión, la radio, y el mundo entero cayó en lo que en ese momento estaba los 200 millones atacando a Norteamérica, pues había una ciencia en desarrollo y esa ciencia se proyectaba contra la existencia de Dios. Se inventaron la evolución y comenzaron a mostrar que Dios no existía, y ese era un ataque en la mente y en el corazón de las tendencias, de las masas, de la humanidad, de la familia humana. Entonces le colocaban a los ídolos: el más asesino era el más querido, el más simpático, el más carismático, el que mejor caía en el corazón de las masas. Y entonces, si asesinaba, era admirado. Y las mujeres, si se desnudaban, entonces hacía que todas se desnudaran. Si se maquillaban, hacía que todas se maquillaran. Y cada vez que un actor nuevo se hacía popular su peinado, su pintado de cabello, su caminar, su manera de ser, y todo porque la mente de los seres humanos estaba ya preparada para eso, a través de las músicas que escuchaban en su radio, que escuchaban en sus cuadras, en las calles, que las personas metían en su cabeza hoy con los celulares y con todas estas cosas. Y eso sigue produciendo ese efecto en las personas. Las personas borraron a Dios de su vida y en lugar de Dios colocaron idolatría babilónica, colocaron denominaciones, colocaron organizaciones humanas, religiosas, cleros formados en seminarios, y todas estas cosas ha llevado al mundo a un caos, ha llevado al mundo a no querer que Dios reine en medio de ellos, y la tierra le ha llegado su tiempo para que el reino de Dios sea establecido, y esta humanidad no acepta, y Dios le ha dado libre albedrío. Si acepta el reino de Dios, formarán parte de ese reino, pero si no, entonces tendrán que desaparecer, tendrán que ser quitados del planeta, como fueron quitados en los días de Noé aquellas personas que habían cruzado la línea y que ya no eran aptas para formar parte del reino de Dios. Bien, de esta manera los adelantos científicos fueron mostrados en esta visión, entre ellas el control remoto, y después encontramos que tan grande ha sido el poder del control remoto que se ha usado en los aviones, se ha usado en las naves espaciales, se ha usado en la televisión, en las cámaras y en todo lo que la ciencia adelanta, usa el poder del control remoto. En este caso del reverendo William Marion Branham, vio cómo en los automóviles ya tenían este control, y en Norteamérica esto ya se vive hace mucho tiempo, donde algunos vehículos funcionan de esa manera. Y ahora las visiones dadas por el precursor han sido cumplidas y han producido lo que hoy en día nosotros tenemos: un cambio de la humanidad, un cambio completo en la raza humana. Y esto, ¿qué ha sucedido? Han eliminado al Dios de Israel. ¿A cuál Dios? Al Dios monoteísta. Cuando Juan le preguntó a Jesús, le pidió que le mostrara el Padre,
el Señor Jesucristo le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Dios envía a la tierra al Mesías, príncipe, el Mesías y Dios son la misma persona, no son dos personas diferentes. No existe un Dios que tenga un dominio y que ese dominio esté limitado, como nos lo quieren hacer ver los teólogos, de manera que tienen al ángel del pacto como un Dios, tienen a Jesús como un Dios, y si llegan a conocer la segunda venida, tendrían a la segunda venida como un Dios. Y de esa manera disfrazada estarían mostrándonos a nosotros que ese es el Dios de la Biblia, que ese es el Dios que trajo la revelación que Dios dio a través de William Soto Santiago. Mis amados hermanos, no es así. Lo mismo que le dijo Jesús a los apóstoles en su primera venida, lo estará diciendo, es para nosotros válido en la segunda venida. El que ha visto la segunda venida, ha visto al Padre, ha visto al Hijo, ha visto al Espíritu Santo. ¿En qué? En carne humana sobre la tierra. Y usted puede creerlo o puede no creerlo, porque usted tiene libre albedrío. Y usted puede decir que lo que es enseñado a través del intelecto, que hay 3 dioses diferentes, bueno, usted tiene la libertad para eso. Solo que Dios le dijo a usted que tenía delante de usted la vida y la bendición, y la muerte y la maldición. Y como consejo le dijo que escogiera la vida. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno solo somos. Y en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, hoy se ha cumplido esta escritura en la segunda venida del Señor, en el ángel del Señor en su segunda venida. Por eso es importante que marquemos tiempo. Por eso es importante que marquemos que esto ha cambiado la historia de la humanidad. Como el tiempo ya se me agotó, el que asignamos para estas grabaciones, entonces hemos quedado apenas en la 4ª edición y estaremos en la próxima grabación hablando de la 5ª y la 6ª y la 7ª visión. Pero William Soto Santiago, en la Embajada Mundial, nos reveló lo que sucedió con el pueblo hebreo, con los judíos. El mensaje que William Soto Santiago nos trajo tiene 3 fases importantes. Una de ellas es la revelación. Allí nos reveló cuál fue la razón por que murieron los hebreos. También tiene una segunda fase y es cuando él fundó a Am Israel. En Am Israel enseñó a las naciones latinoamericanas y caribeñas a amar a Israel y le enseñó a Israel la importancia de esas naciones para su reino. También en la Embajada Mundial, Activistas por la Paz, nos enseñó William Soto Santiago el efecto que sobre el mundo tiene tienen
las 7 visiones. Y esos discursos de la embajada son el cumplimiento de lo que el mensajero precursor puso como plataforma, de lo cual estaremos hablando en la próxima grabación, donde profundizaremos en todo este conocimiento que estamos compartiendo en esta oportunidad. Aunque a usted, alguna persona en particular, no le parezca que lo que estamos hablando es el mensaje que Dios trajo a través del precursor y del precursado, quiero que analice a profundidad y se dé cuenta que esta es la revelación. Él no trajo una organización religiosa, no trajo una denominación. La edad de la piedra angular no es el nombre de una organización religiosa, ni tampoco es el nombre de una denominación. Es una edad eterna en la cual vivirán los seres humanos por toda la eternidad. No podemos tomar como argumento que somos de la edad de la piedra angular y somos de un sistema religioso. No, nosotros no somos de un sistema religioso. Los sistemas religiosos están dirigidos por hombres que toman el control, pero Dios, el cuerpo místico del Señor, es guiado por ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Es guiado desde la 7ª dimensión, pasando por la 6ª dimensión, donde están los cuerpos teofánicos de los que fueron creados a imagen y semejanza de Dios y se desarrolla en el planeta Tierra. Cierro esta conferencia, este momento de compañerismo, en el nombre nuevo y eterno del Señor, William Soto Santiago. Que Dios les bendiga a todos.